Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera. Hola, hola. Saludo cordial a todos. Un abrazo fuerte y caluroso. Bienvenidos a una nueva singladura del café y pan de vida. Yo soy Haider Zambrano y estas son las enseñanzas de Jesús. Me alegra muchísimo estar con ustedes una vez más aquí en este programa que se ha vuelto una cita obligada. Y me complace mucho compartir las escrituras, compartir un buen café con ustedes, disfrutar de ese cafecito colombiano delicioso y compartir de la palabra del Señor, de ese pan de vida que nos alimenta, que cayó del cielo, que vino del cielo, para nutrirnos y fortalecernos. Un agradecimiento a todos los que han estado conectados durante todo este tiempo a la palabra del Señor, que han estado allí firmes, creciendo en la gracia del Señor siempre, y a los que nos han bendecido, los que han estado orando por nosotros, gracias por sus oraciones. También recordarles o agradecerles mejor que han estado orando por la salud de mi madre y por la salud de algunos hermanos que han estado en situaciones muy difíciles. Pues quiero decirles que el Señor nos ha bendecido, nos ha dado un parte de victoria, gloria a Dios, y estamos avanzando. Mi mamá sigue firme, adelante, sigue todavía con nosotros, gracias al Señor. No sabemos por cuánto tiempo, pero Dios nos ha permitido gozar al lado de ella un tiempo más. La gloria sea para el Señor siempre. Y bueno, yo me gozo porque puedo estar aquí con ustedes por las tardes, puedo compartir esta palabra del Señor. En días anteriores, en la última transmisión que tuvimos, hablé de la carta de Colosenses, que es donde hemos estado compartiendo, y hablé acerca del capítulo 3, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos motiva como familia a llevar las cosas con altura, de la mejor manera, ¿verdad? Y entonces exhorta a las esposas a sujetarse a su respectivo esposo, exhorta a los esposos a amar a sus esposas y tratarla como debe ser, para que para ella no sea una carga el sujetarse a su marido, y ella pueda amar a su marido y estar en humildad con su marido, en sujeción con su marido. Los maridos amando a su esposa, tratándola como debe ser. Y recordándole, leímos también el capítulo 13 de 1 Corintios, donde nos enseña el apóstol las características del amor. Con ese amor que todo lo puede, que todo lo sufre, con ese amor es con que debemos amar a nuestra esposa y apoyarla. Hablamos de la sujeción y obediencia de los hijos hacia los padres y el respeto y el buen trato de los padres hacia los hijos. Hablamos también acerca de el trabajo o la responsabilidad y el respeto que debe existir en el trabajo con respecto a los trabajadores y sus amos o empleadores, y los empleadores cómo deben tratar a sus empleados según la palabra del Señor lo manda.
En conclusión, encontramos entonces que todo debemos hacerlo como para el Señor. O sea, con la premisa, con la concepción aquí en la mente de que estamos sirviendo al Señor y no a los hombres. ¿Ve? De esa manera, el día que el Señor venga, recibiremos el pago justo. ¿Ve? Por el servicio que hemos hecho. Porque el Señor recompensará a cada uno según sea su obra. Entonces, si yo he tratado con respeto a alguien, con consideración, con amor, le he servido, lo he tratado con cordialidad, de esa manera voy a ser tratado por el Señor y voy a recibir la recompensa por haber hecho las cosas bien de esa manera. ¿Ve? Eso es bien interesante. Concluye entonces hablando en el capítulo 4, versículo 1, acerca de ese trato cordial que deben tener los empleadores con sus empleados. Bien, para continuar hablando de Colosenses o de esta fabulosa carta, hoy quiero mencionar en el capítulo 4 al menos unas 5 cosas que el apóstol nos enseña aquí. Al menos unas 5 cosas y quiero compartirlas con ustedes. Así que por favor acompáñenme, son tan amables, a Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, y vamos a mirar, por favor, a partir del versículo 2 en adelante. ¿Amén? Ok, Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Voy a ir hablando de esta situación, vamos a ir por partes. La primera parte que quiero tocar con ustedes hoy tiene que ver con el versículo 2. ¿Amén? Acompáñenme. Dice, versión Reina Valera 1960, dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Este es el primer consejo que aparece aquí en el capítulo 4 para la iglesia, para todos nosotros. Ya hemos hablado de la familia, pero ahora tiene que ver esto con la parte de la conexión espiritual con el trono de la gracia. Amén, allá con el Padre Celestial. Entonces lo que el apóstol nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, es que debemos perseverar. Y resaltamos la palabra perseverancia, porque es una de las cualidades de los hijos de Dios. Los hijos de Dios perseveran. Los hijos de Dios se mantienen. Los hijos de Dios no cambian. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios, el Padre, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él sigue manteniéndose siempre el mismo. De hecho, en Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, para siempre. No cambia. Entonces, de la misma manera, nosotros como hijos de Dios debemos perseverar. Pero el pedido aquí particularmente es que perseveremos en la oración. Esto es muy importante porque habla de la conexión que tenemos nosotros con el Padre Celestial. Fíjate, en el capítulo anterior vimos que hay una conexión con el entorno, con la familia y con los hermanos que nos rodean. O sea, es una conexión horizontal con los que nos rodean, como la esposa con el esposo, los padres, los hijos, los empleados, los empleadores, cómo estamos conectados unos con otros y servimos unos a otros, ¿verdad? Pero ahora el apóstol nos habla acerca de una conexión vertical con el trono de la gracia y nos dice: deben ustedes perseverar en la oración, conectados siempre, en todo momento, tiempo y lugar, meditando en las Escrituras, meditando en las cosas de Dios. Mira, en el trabajo, en la universidad, en el estudio, en las diferentes ocupaciones, en el deporte incluso, ¿ve? Allí nosotros estamos conectados con el Señor. Y importante porque dice, velando en ella, en la oración, con acción de gracias. Ello significa que mientras trabajamos, que mientras ejecutamos una actividad, cualquiera que sea, estamos conectados con el Señor, pero estamos dando gracias. Y nos estamos encomendando.
y estamos descansando en el Señor y estamos confiando en el Señor, ¿ve? Entonces hay una conexión fluida, permanente, diaria con ese trono de la gracia. Muy importante esta primera parte. Entonces, número 1, el pueblo de Dios está llamado a perseverar, a mantener una conexión diaria, constante, en oración, con acción de gracias con el Padre Celestial. Amén. Eso tiene que quedarnos muy claro. Eso tenemos que tenerlo muy claro nosotros. En todo momento, mientras conduces el coche, la motocicleta, la bicicleta, mientras vas caminando, mientras vienes, mientras estás. No necesariamente hay que cerrar los ojos, ni hay que estar hablando en voz alta. Usted puede estar allí conectado con el Señor en oración en todo momento, sin necesidad incluso de cerrar los ojos, ni de hablar en voz alta, sino allí una palabra: Señor, me encomiendo a ti, te doy gracias por esto, te doy gracias por lo otro. Estás conectado con el trono de la gracia. También cuando meditas en las Escrituras, mientras meditas en un texto bíblico, mientras piensas en un versículo, mientras piensas en una palabra que leíste allí en las Escrituras, estás conectado con el Altísimo. Bien importante esto. Ahora, lo segundo que encontramos aquí está en el versículo 3, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros. Mira, aquí el apóstol Pablo le está pidiendo a los hermanos colosenses que dediquen un tiempo, que aparten un tiempo para orar por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los expositores de la palabra. Es a ese grupo de personas en particular quien el apóstol está pidiendo a los hermanos colosenses que oren por ellos. En este caso en particular era por Pablo y por su equipo de trabajo, que más adelante vamos a verlo a quién se refiere él. El apóstol Pablo ya no está entre nosotros y su equipo de trabajo, sus compañeros de predicación tampoco, pero sí seguimos vigentes, un grupo de personas que seguimos predicando el Evangelio y que seguimos anunciando el Evangelio. Entonces, el llamado es a la iglesia del Señor, al pueblo santo, a orar por los predicadores, por los que predican el Evangelio. ¿Y qué le vamos a pedir al Señor? ¿Cómo va a orar usted por ellos? Mira, aquí la Biblia nos explica claramente: cuando tú vayas a orar por el pastor, por una pastora, o por un predicador, o por los que anunciamos el Evangelio de alguna manera, es importante esto. Mira lo que dice: para que el Señor nos abra puerta para la palabra. En la Nueva Traducción Viviente dice: para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. ¿Ve? Nos dé oportunidades, nos abra puertas para que el Señor nos conceda a nosotros, los que estamos predicando este Evangelio, que en cualquier momento, tiempo, lugar, circunstancia, tengamos una puerta abierta, así sea pequeña, para exponer acerca del Señor Jesús, para hablarle al mundo acerca del misterioso plan acerca de Cristo, cómo Cristo es la solución a la vida perdida de la humanidad y cómo Cristo se ofrece como salvación a un mundo de pecado, a un mundo pecador. Que nos dé el Señor esa oportunidad para anunciar este buen Evangelio. Es muy importante que usted, amado mío, cada que tenga la oportunidad le diga: Señor, oro por los predicadores, por el pastor, por los hermanos, para que les abras puertas para predicar este Evangelio. Dice la Biblia, dice aquí el texto: a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Ve? Entonces, que esa oportunidad el Señor la dé a todos los predicadores. Esto es lo segundo que yo quiero mencionar esta tarde aquí. Ore, hermanos míos, ore por los que exponen, enseñan, predican la palabra, para que Dios nos dé oportunidades, ya sea a través de la radio, de la televisión, de la internet, en los púlpitos o en las calles o en cualquier otro lugar, para exponer el Evangelio, en un funeral, en una boda, en una fiesta de 15, en cualquier lugar Dios nos va a dar la oportunidad, así sea de 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos,
para mostrar a la gente que hay un Señor y Salvador y se llama Jesucristo. Bien importante eso. Número 3, ¿para qué también o por qué también debe orar usted? Versículo 4, dicen, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. O, en la Reina Valera dice, para que lo manifieste como debo hablar. Pero quiero tomar la Nueva Traducción Viviente, para que lo entendamos claramente. Dice, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Amados, por favor, pídale al Padre Celestial que nos dé espíritu de sabiduría y de inteligencia espiritual para que nosotros los predicadores, podamos entender las Escrituras y exponerlas de manera clara, de manera transparente, de manera fácil, de tal forma que todos nos puedan entender. Que cuando yo me dirija a un grupo de personas, ese grupo de personas me pueda entender. Que lo que yo predique sea claro. Pero no solamente que sea claro lo que yo digo o expongo, sino que sea que la explicación que yo esté dando de las Escrituras sea la correcta, sea la acertada. Y no que yo me halle hablando o diciendo cualquier cosa. Que yo predique presuntuosamente, imaginativamente, lo que se me ocurra, no, sino lo que dice la palabra de Dios, pero que lo haga con claridad, con solvencia. Vuelvo a leer el versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Que el texto que esté usando esté dentro del contexto donde el escritor o que el escritor lo escribió. Que yo no lo saque de contexto para que no lo ajuste a mi parecer, sino que sea el texto quien hable lo que el Espíritu Santo quiso decir desde el mismo día que lo dijo, sin agregarle ni quitarle nada. Órele al Señor para que su pastor predique con claridad, para que el pastor hable con claridad, con solvencia, la palabra del Señor. Amén, hermano. Por favor, se los pido encarecidamente delante de Dios. Ore por los pastores, predicadores, maestros, para que hablemos como debe ser la palabra del Señor, sin confusiones, que no generemos confusiones y que no generemos allí, ¿cómo hablamos de esto? Controversia que no llevan a ninguna parte, sino que hablemos con claridad lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Ayúdenos con eso. Y dice el versículo 5, número 4, la cuarta cosa que quiero compartir con ustedes de la palabra del Señor que el apóstol Pablo compartió, inspirado por el Espíritu Santo, está en el versículo 5. Dice la Biblia, versión Reina Valera, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Este es un llamado a la iglesia, a ustedes, así como lo ha venido haciendo, a todos nosotros, todos, porque todos somos iglesia. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Y aquí hay algo bien interesante. En primer lugar, dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Muy importante que nosotros como iglesia podamos prestar atención a esto. Vivir sabiamente entre los que no conocen a Cristo. Porque somos como cartas leídas. Porque ellos están atentos también a nuestro proceder, a cómo actuamos. Porque también ellos van a ver a Cristo en nosotros. Nosotros estamos reflejando el carácter de Cristo. Así que muy importante que aprendamos a vivir en medio de ellos, y no solamente en medio de ellos, sino en medio de todos nosotros, con mansedumbre, con paciencia, con tolerancia, con amor, con humildad, que no hayan palabras groseras, que no haya nada que reprochar de usted ni de mí,
que nadie levante su dedo para acusarme por malhechor, por chismoso, por entrometido. No. Que si alguien dice algo de mí, que sea mintiendo. Porque la Biblia dice, o sea, algo negativo. Si alguien dice algo negativo de mí, que sea mintiendo. Amén, porque así grande será la recompensa en el cielo. Pero que no hablen de mí porque soy un chismoso, porque ando entrometido en las cosas de los demás, porque soy grosero, porque soy interperante, arrogante, porque no tengo nada de humildad, porque no soy paciente, porque no soy tolerante. Amados, este es un llamado de atención para nosotros como pueblo de Dios. Amén. Como pueblo del Señor. No vivamos nosotros, por favor, vivamos sabiamente, con inteligencia, entre los que no creen en Cristo. Tal vez alguno viendo el testimonio de nosotros, quizá sea tocado por el Señor y alcance salvación en Cristo Jesús. Y lo segundo que aparece en el versículo allí, con respecto a este llamado para nosotros, es que debemos aprovechar al máximo cada oportunidad que tengamos. ¿Qué significa? Cada oportunidad. ¿Qué significa que debemos aprovechar al máximo esa oportunidad? Para anunciar y dar a conocer a Cristo. Observe que el contexto es, estamos entre los que no conocen o entre los que no creen en Cristo. Entonces, si el apóstol nos pide que aprovechemos, si el Señor nos pide, el Espíritu Santo nos pide que aprovechemos al máximo la oportunidad, ¿es para qué? Para ayudar o mostrar a Cristo de tal manera que los que no creen en Cristo ahora crean en Cristo. ¿Ve? Entonces, de eso se trata, aprovechar la oportunidad que tenemos. Y como número 5, ya para cerrar, en el versículo 6, dice la palabra de Dios, versión Reina Valera: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pues déjame leerte esto en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Qué tremendo consejo, muy importante. Nosotros, la iglesia del Señor, el pueblo que crea en Cristo y tiene a Cristo y manifiesta a Cristo, dice la Biblia que nuestras conversaciones deben ser cordiales y agradables. Hay personas, amados míos, que no tienen estas dos cualidades en sus conversaciones. Y sus conversaciones, lejos de ser cordiales y agradables, son más bien un tanto engorrosas, difíciles de soportar, difíciles de sobrellevar, porque están cargadas de un temperamento fuerte, grotesco, o de arrogancia, en fin. Pero el consejo es, en esta tarde, según el Señor, que nuestras conversaciones sean cordiales y sean agradables. ¿Cuál es el objetivo de ello? ¿Por qué? ¿Para qué? Dice, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¿Ve? Y recuerden que el apóstol está hablando aquí, o el Espíritu Santo está hablando aquí, de que estamos en medio de personas que no creen en Cristo. Esas personas que no creen en Cristo tienen preguntas, cuestionan. ¿Ve? Y algunos de ellos lo hacen para controversia, pero otros lo hacen porque quieren conocer de Dios, del Señor. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De que nosotros podamos conversar con esas personas, conversar con ellos, tener un diálogo agradable y ameno con esas personas, con el fin de que tengamos la respuesta adecuada para cada situación, para cada uno de ellos. Si esa persona lo hace por controversia, si lo hace por denigrar o por cualquiera que sea ese motivo, tendremos una respuesta para ello. Pero si lo hace porque quiere conocer del Señor, tendremos una respuesta acertada para esa situación. ¿Ve? Entonces, en síntesis, en conclusión, hay aquí 5 cosas importantes. Número 1, que perseveremos en la oración. Número 2, que oremos por los predicadores
para que el Señor les abra puerta a fin de que puedan dar a conocer el misterio de Cristo. Número 3, que oremos por esos predicadores para que el Señor les enseñe con claridad lo que deben decir siempre. Número 4, debemos andar sabiamente en medio de los que no conocen del Señor. Debemos aprovechar cada oportunidad que estemos con ellos para darle a conocer a Cristo. Muy importante. Y número 5, que aprendamos a hablar cuando estamos con ellos y cuando no estamos también, pero que cuando estemos con ellos nuestros diálogos sean cordiales y agradables, con el propósito de que podamos dar respuestas a sus inquietudes, a sus preguntas. De esa manera la iglesia del Señor amado avanzará, brillará como la luz, dará a conocer con claridad el Evangelio de Cristo. Amén. Espero que esta palabra haya sido clara para usted, que el Señor lo haya bendecido con ella. Lo invito para que oremos, por favor. Padre, muchísimas gracias te doy en esta hora por este buen consejo que nos has dado en tu palabra. Ahora permite que podamos ponerlo por obra, vivirlo para la honra y gloria de tu nombre. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. Y es la voluntad del Señor. Nos vemos mañana aquí en el Café y Pan de Vida, las enseñanzas de Jesús. Chao.